Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Por reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por sintonizarnos a través de Canal 44, la señal de todos, y también gracias a usted que nos sigue a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de cómo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, informan que la protección de la vacuna COVID-19 es a corto plazo. ¿Qué pasa también con estas dosis de refuerzo? Hoy estaremos hablando de ello. La UNESCO llama a las naciones a priorizar la atención a docentes como uno de los agentes de recuperación mundial tras la pandemia de COVID-19. También es la Organización Mundial de la Salud quien llama a priorizar las dosis de refuerzo. Esta insistencia que ha estado planteando la Organización Mundial de la Salud para que antes de aplicar dosis de refuerzo, es decir, una tercera dosis, se vacune o se distribuyan vacunas a aquellos países donde la vacunación prácticamente ha sido inexistente. Y reducen en más del 40 puntos por ciento la eficacia de la vacuna de Pfizer para prevenir la infección por el coronavirus. Los datos sugieren que la caída se debe a la disminución de la eficacia más que a variantes más contagiosas. De esto también estaremos hablando hoy. Mientras tanto, vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A 10 meses de la aplicación masiva de las dosis de vacunas contra COVID-19, se analiza la importancia de aplicar una segunda o tercera dosis de acuerdo con el esquema del biológico. Ha sido un dilema y análisis por los científicos para dar mayor protección y seguridad sanitaria a la población mundial. La primera controversia fue si aplicar más dosis o las ya indicadas serán suficientes. Así como van surgiendo mutaciones del virus SARS-CoV-2, se estudia el tiempo de protección conferida de las vacunas contra la infección y la enfermedad, si es necesario más dosis, si se aplica de la misma farmacéutica o de otra, o si en un futuro próximo sea permanente. Estas variantes están planteadas en los escritos científicos en el contexto de que surgen variantes de alta transmisión como Delta, con un comportamiento dicotómico, esto es, con una efectividad decreciente contra la infección por SARS-CoV-2, pero una efectividad alta y sostenida contra la enfermedad grave y la muerte. Desde hace varias semanas en Estados Unidos se analiza la probabilidad de que en el futuro sea aprobada una dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 para el público en general. Aunque algunos expertos rechazan recomendarla para todos, concretándose solo para los mayores de 65 años. Un informe del Instituto Global de Barcelona retoma varios aspectos, entre estos que la inmunidad natural y de las vacunas frente al SARS-CoV-2 es sólida y probablemente de larga duración. En el primero, los aspectos señalan que se han detectado anticuerpos neutralizantes específicos entre 7 y 15 meses después de la infección en la mayoría de los individuos recuperados por COVID-19. Además, los anticuerpos son solo una parte de la respuesta inmune, mientras que se espera que se descienda con el tiempo. Las células B y T de memoria son clave para garantizar una inmunidad de larga duración. Otros estudios muestran que las personas vacunadas que se recuperaron previamente de COVID-19 tienen títulos de anticuerpos más altos que quienes fueron vacunados sin infección previa, por lo que podrían estar protegidos por un periodo de tiempo largo. Diversos científicos están identificando la correlación de protección de la vacuna para evaluar si una tercera dosis es necesaria e incluso el tiempo de protección de cada una. Por lo pronto, con la llegada de invierno y en una época en que surgió el virus SARS-CoV-2, será necesario aplicar de nueva cuenta la vacuna COVID-19 a las personas que ya tienen las dosis completas y ya pasaron 10 meses de su aplicación. Las vacunas, señalan publicaciones científicas, son altamente efectivas para proteger contra la hospitalización por COVID-19, la admisión en la unidad de cuidados intensivos y la muerte, independientemente de la variante que esté en este momento circulando. Informó
Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo avanza la pandemia en el mundo, Verónica? Cuéntanos, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 suman más de 236 millones en todo el planeta y los fallecidos superan los 4,8 millones. Son cifras muy altas, pero según refleja el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia sigue retrocediendo. En la última semana, los contagios han bajado el 9% y las muertes un 4%. Los casos descienden en todas las regiones a excepción de Europa, donde aumentaron un 5%. Por países destacamos hoy Brasil, que ha superado los 21,5 millones de casos y en torno a las 600.000 muertes, que solo supera Estados Unidos. Respecto a las vacunas, se han administrado más de 6.360 millones y el 45% de la población mundial ha recibido ya al menos una dosis. Sin embargo, persiste la desigualdad en el reparto. Mientras en los países desarrollados las tasas de vacunación superan el 60%, en los de bajos ingresos apenas se llega al 2,3%. La OMS apela a la solidaridad y a las donaciones entre países. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha informado de que en América Latina y el Caribe apenas el 37% de las personas están inmunizadas y que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10%. En Paraguay, la campaña de vacunación se ha visto impulsada este miércoles con las dosis de AstraZeneca donadas por México y Chile. Y Nicaragua ha apelado a su soberanía para vacunar a los niños de entre 2 y 17 años con vacunas elaboradas en Cuba que de momento no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de todo, los datos mejoran y los países levantan restricciones. La República Dominicana dará por finalizado el próximo lunes el estado de emergencia vigente desde comienzos de la pandemia. También el lunes, la ciudad de Sydney, en Australia, sale del confinamiento después de 3 meses. Y Vietnam, con sus fronteras cerradas desde marzo de 2020, se prepara para reabrir el país al turismo internacional a partir del próximo junio. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. El foco de la vacunación en el mundo está todavía en aplicar la primera y la segunda dosis en el caso de vacunas que son de doble dosis y la única dosis en aquellas que así garantizan la inmunidad según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud emitió una guía sobre la introducción de las dosis de refuerzo. En el documento liberado este 4 de octubre, el organismo internacional explica que la dosis de refuerzo debe basarse firmemente en la evidencia y estar dirigida a los grupos de población más necesitados. La justificación de la implementación de dosis de refuerzo debe basarse en la evidencia sobre la disminución de la eficacia en la vacuna, en particular, una disminución de la protección contra enfermedades graves en la población general y en poblaciones de alto riesgo o debido a una variante de preocupación circulante. Pero hasta la fecha, la evidencia sigue siendo limitada y aún no concluyente sobre cualquier necesidad generalizada de dosis de refuerzo después de una serie de vacunación primaria. La dosis de refuerzo se administra a una población vacunada que ha completado una serie de vacunación primaria, o sea que puede ser de 1 o 2 dosis de la vacuna anti-COVID según cada producto, cuando con el tiempo la inmunidad y la protección clínica han caído por debajo de una tasa considerada suficiente en esa población. El objetivo de una dosis de refuerzo es restaurar la eficacia de la vacuna a partir de lo que se considera ya no suficiente. En el contexto de las actuales limitaciones del suministro mundial de vacunas, la administración generalizada de dosis de refuerzo corre el riesgo de exacerbar las desigualdades en el acceso a las vacunas al aumentar la demanda y desviar el suministro, mientras que las poblaciones prioritarias en algunos países aún no han recibido una serie de vacunación primaria. Por eso el foco sigue siendo el aumento urgente de la vacunación mundial con la serie primaria impulsada por el objetivo de proteger contra enfermedades graves, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a España porque ahí se está revisando qué impacto ha tenido esta pandemia de COVID-19 en los ámbitos más desprotegidos, los sectores sociales con menos acceso a la salud,
o algún apoyo. Dicen entonces que este impacto ha sido desolador, con 11 millones de personas en exclusión social y de ellas 6 millones ya en situación de pobreza severa. Son 2 millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007. Es la radiografía de Cáritas y la Fundación FOESA que muestran en el informe Sociedad Expulsada y Derecho a Ingresos y que alerta del ensanchamiento del espacio de la exclusión social, donde viven ahora 2.5 millones de personas nuevas respecto del año 2018, de ellas casi 2 millones en exclusión severa. La Organización Mundial de la Salud insiste en que para que esta pandemia ceda, es necesario que un porcentaje muy alto de la población mundial esté vacunada. Un grupo internacional de científicos, tanto de la Organización Mundial de la Salud y de la propia FDA de Estados Unidos, afirma que la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 es alta, por lo que las dosis de refuerzo para la población general no son apropiadas en esta fase de la pandemia, incluso para la variante Delta. La revisión, publicada en The Lancet, resume las pruebas actualmente disponibles de los ensayos controlados aleatorios y los estudios observacionales realizados. Las vacunas siguen siendo muy eficaces contra la enfermedad grave, incluida la de todas las principales variantes virales. Así, la vacunación tuvo una eficacia del 95% contra la enfermedad grave, tanto de la variante Delta como de la variante Alfa, y más del 80% de eficacia en la protección contra cualquier infección de estas variantes. En todos los tipos de vacunas y variantes, la eficacia es mayor contra la enfermedad grave que contra la leve. Aunque se puede obtener algún beneficio del refuerzo, este no superará los beneficios de proporcionar una protección inicial a los no vacunados. La Organización Mundial de la Salud sostiene e insiste que si las vacunas se despliegan donde más provecho pueden hacer, podrían acelerar el fin de la pandemia, al inhibir la evolución de las variantes, y donde más se requiere es en los países donde ni siquiera se ha podido proteger a la población de riesgo de esas naciones, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. Siete de cada 10 países priorizaron la vacunación entre los profesores, los maestros. México es uno de ellos. En el último corte, el 27 de septiembre, las escuelas han reabierto totalmente en 124 países, parcialmente en otros 44 y han permanecido totalmente cerradas en 16. Según una evaluación de la UNESCO, el 71% de los países priorizaron de algún modo la vacunación de los profesores, pero solo 19 los incluyeron en la primera ronda de inmunización, mientras que otras 59 naciones no les dieron ningún tipo de preferencia en sus planes de distribución de la vacuna. Por ello es necesario dedicar un mayor esfuerzo en apoyo a los profesores cuando la enseñanza a distancia e híbrida sigue siendo necesaria. De acuerdo con el organismo internacional, el objetivo de este año es situar a los profesores en el centro de la recuperación de la educación. Eso significa aumentar el tamaño de la plantilla. Como ejemplo, en África subsahariana se necesitan 15 millones más de profesores para alcanzar los objetivos relativos a la educación en 2030. En el Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre, la UNESCO pidió que se preste atención a los maestros y sus problemas y que compartan respuestas políticas eficaces y prometedoras porque son agentes esenciales en los esfuerzos mundiales de recuperación. Pero no solo eso, también prestan apoyo socioemocional a sus alumnos, especialmente a los más vulnerables y a los que corren más riesgo de quedarse atrás. Los profesores siempre han estado en el centro de la respuesta educativa a la crisis de COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, parte de lo que se ha venido informando ahora con el regreso a clases de manera presencial en una cantidad muy importante de países tras el regreso, más bien tras la conclusión del verano. Los niños han regresado finalmente a las aulas con una serie también, hay que decirlo, de protocolos de seguridad. Y la vacuna CanSino inmuniza contra COVID-19 a residentes de barrios populares en Argentina.
Residentes argentinos de barrios populares comenzaron a ser inoculados recientemente contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 con la vacuna de la farmacéutica china CanSino. Tarea que aglutina el esfuerzo del personal de salud y voluntarios que reciben el agradecimiento y la confianza de los pobladores. El viernes, la jornada de vacunación con los viales de CanSino se llevó a cabo en el barrio La Cárcova, una zona popular ubicada en el distrito de José León Suárez, periferia noroeste de Buenos Aires, capital del país. Allí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires instaló un puesto móvil de vacunación al que concurrieron sin la necesidad de tomar turnos residentes de la zona, muchos de los cuales se ganan la vida recogiendo cartones, realizando tareas de limpieza y mantenimiento o con la venta callejera de distintos productos. Lo que nos permite es poder acceder a otras personas de repente que no pueden acercarse a la puesta de vacunación o no quieren. Entonces lo utilizamos mucho para los barrios populares, esa es la realidad y bueno, es como más fácil y es algo para poder convencerlos un poco más, es una única dosis. La vacuna utiliza una plataforma conocida como vector viral que requiere de una sola dosis y se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Según se explicó, cuenta con una eficacia del 65% para la enfermedad sintomática y superior al 90% para cuadros graves. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Y más de 6.5 millones de ciudadanos mayores de 60 años componen el colectivo que comenzará a recibir la tercera dosis, la de refuerzo, de la vacuna contra COVID-19 del tipo ARN mensajero a partir de finales de octubre en un plan de vacunación que en algunas comunidades de España coincidirá con el de la gripe, hoy también llamada influenza, después de que la Comisión de Salud Pública decidiera aprobar la administración de un antídoto extra. Cuando hayan pasado 6 meses de completar la vacunación, las comunidades han comenzado a perfilar sus planes y mientras algunas quieren que coincida con la campaña de la gripe, otras aún valoran la fórmula que adoptarán. ¿Qué sucede en China, lugar donde nació este virus llamado SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19? Vamos con nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE, para que nos cuente. Jesús, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en China se continúa aplicando una tolerancia cero contra la COVID y se intenta a toda costa contener los rebrotes. Cuando un brote estalla en China se responde con un manual ya habitual. Este consiste en los test masivos de ácido nucleico y restricciones de movimientos en las ciudades afectadas. Dicha estrategia permanece inalterada desde el comienzo de la pandemia en Wuhan. Sin embargo, a las autoridades les resulta ahora más difícil por la aparición de la variante Delta del virus. Primero llegó a la provincia sureña de Cantón el pasado mayo y después a la de Jiangsu y más tarde a las provincias de Fujian y Heilongjiang. Pero pese a esta contagiosa variante, China ha conseguido aplacar los brotes. En los últimos días, el índice de casos por transmisión local ha bajado considerablemente. Tampoco ha registrado ningún fallecido nuevo desde hace meses. Según las estadísticas oficiales, hasta ahora se han infectado unas 96.000 personas en el país. En total, 4.636 fallecieron. Por otra parte, el gobierno chino ha hecho de su gestión de la pandemia uno de sus orgullos. Así, los medios oficiales la esgrimen contra los Estados Unidos, donde la pandemia ha dejado más de 600.000 fallecidos. Además, desde marzo de 2020, el país asiático aplica estrictos controles de entrada al país. Los pasajeros que aterrizan en China deben presentar test negativos PCR y de anticuerpos antes de embarcar, tras lo cual les espera un periodo de cuarentena de al menos 2 semanas. Esto ha provocado un descenso de los intercambios culturales, comerciales y personales entre China y el resto del mundo. Entre tanto, continúa la campaña de vacunación en el país asiático. Hasta ahora han recibido dosis 2.214 millones de personas. El objetivo del país es vacunar a al menos el 80% de la población próximamente. Según las estadísticas chinas, se ha vacunado al menos al 90% de menores de entre 12 y 17 años y también planea la vacunación en menores de 12. Así, el curso escolar ha comenzado sin contratiempos, aunque siempre con la mirada puesta en que se produzca otro rebrote, lo cual paraliza la actividad de las ciudades en las que se producen. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Jesús Centeno.
El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la dosis de refuerzo, una tercera dosis para aquellas vacunas que inicialmente recomendaban 2 dosis y que es un tema sin duda alguna que se ha convertido en muy controversial. Por lo pronto, en Europa aprobaron ya esta tercera dosis. Anuncia el Ministerio de Salud español que se administrará una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los mayores de 70 años de edad para mejorar su protección. La nueva inyección será aplicada a finales de octubre, esto es, 6 meses después de la segunda dosis. Hasta ahora, España administraba una tercera dosis únicamente a las personas de la tercera edad que viven en residencias de ancianos y a las personas inmunodeprimidas, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos aprobó también una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para los mayores de 18 años de edad. La agencia dio luz verde también al suministro de una tercera dosis de Moderna o Pfizer para las personas con sistemas inmunitarios frágiles, al menos 28 días después de la segunda dosis. Por lo menos 15 países de todo el mundo han comenzado a administrar una tercera dosis a las personas más vulnerables, incluidos algunos países de la Unión Europea, como Francia, Italia y Alemania, que no esperaron la autorización de las autoridades europeas. Esto, a pesar del llamado constante de la Organización Mundial de la Salud de ayudar con dosis a países que van muy atrasados en la protección de su población, como algunos países de América Latina y de África, en donde los porcentajes de vacunación son muy bajos, no llegan ni al 5% de su población, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en Venezuela iniciaron ya la inmunización para personas mayores de 18 años. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche del domingo que en las próximas horas inicia una nueva fase de ampliación de la vacuna contra la COVID-19 y convocó a todos los mayores de 18 años a acudir sin previa cita a los centros de salud para recibir su inmunización. A partir del lunes comenzó el operativo especial dispuesto por las autoridades venezolanas para masificar aún más la vacunación, pese a las sanciones de Estados Unidos que han limitado la gestión en salud del gobierno venezolano. Desde el 30 de agosto estamos vacunando a los mayores de 60 años, después sin cita, después atendimos a los mayores de 50 años sin cita y hoy estamos ya en esta etapa porque pues se ve que se están cumpliendo las metas y propósitos que ha tenido la Comisión Presidencial para la contención y prevención de la COVID-19. La vicepresidenta apuntó que a nivel nacional estarán abiertos 727 centros de vacunación para que cualquier persona mayor de 18 años pueda ir a vacunarse sin previa cita. Rodríguez destacó que la referida ampliación permitirá alcanzar el 70% de la población vacunada a finales de octubre, al tiempo que aseguró que ya las autoridades en salud cuentan con las dosis suficientes para tal fin. Detalló que a medida que se avanza en la vacunación masiva, en simultáneo se evalúan los casos particulares de personas con vulnerabilidades en salud que requieren un esfuerzo adicional contra el nuevo coronavirus. Por último, Rodríguez resaltó la importancia de las visitas casa por casa realizadas por los equipos de salud de Venezuela, que consiste en acudir a los hogares de millones de venezolanos para verificar el estado de salud de las personas y vacunar a los adultos que no se hayan interesado en recibir sus respectivas dosis. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, recordándole las formas de hacer contacto. @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre es un gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas también, sus dudas, inquietudes que aquí se las planteamos a los expertos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que la efectividad de la vacuna disminuye en ciertos grupos. Los estudios muestran que después de vacunarse contra COVID-19, la protección contra el virus puede disminuir con el tiempo y ser menos capaz de protegerse contra la variante Delta, aunque la vacuna COVID-19 para adultos de 65 años o más sigue siendo eficaz para prevenir enfermedades graves. Los CDC señalan que la evidencia emergente también muestra que entre los trabajadores de la salud y otros empleados de primera línea, la efectividad de la vacuna contra las infecciones por COVID está disminuyendo con el tiempo. Es probable que esta menor eficacia se deba a la combinación de la disminución de la protección a medida que pasa el tiempo desde que se vacunó, así como a la mayor infecciosidad de la variante Delta. Los datos de un pequeño ensayo clínico muestran que una inyección de refuerzo de Pfizer-BioNTech aumentó la respuesta inmunitaria entre los participantes del ensayo que finalizaron su serie primaria 6 meses antes. Con una mayor respuesta inmune, las personas deberían tener una mejor protección contra COVID-19, incluida la variante Delta. Las vacunas de refuerzo solo están disponibles para algunos beneficiarios de la vacuna Pfizer-BioNTech. Solo ciertas poblaciones inicialmente vacunadas con esta vacuna pueden recibir un refuerzo en este momento. Se trata de adultos mayores y personas de 50 a 64 años con afecciones médicas, residentes de centros de cuidados a largo plazo mayores de 18 años y personas con afecciones médicas de 18 a 49 años, informó Elizabeth Ortiz. Importante retomar esta información que nos comparte nuestra compañera Elizabeth Ortiz y que nos sirve también para dar pie al tema, a profundizar en el tema que hoy nos ocupa. 2 estudios del mundo real publicados el miércoles confirman que la protección inmunológica ofrecida por 2 dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer disminuye de 2 meses, después de 2 meses aproximadamente, aunque la protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte sigue siendo fuerte. Sin duda alguna, interesante esta publicación, doctor. Sí, claro. Que se hace sobre Pfizer específicamente. Efectivamente, aparece... Perdóneme, doctor, que no lo saludé. Qué doctor gusto Héctor saludarte. Pérez Gómez, discúlpeme, doctor. Estábamos ya con el rush de querer entrar ya al tema. Bienvenido, gracias por Belén, acompañarnos. como siempre, muchas gracias. Sí, fíjate que aparece en la revista New England Journal of Medicine, muy interesante porque es el mundo real, así como bien lo señalas, y hay varias publicaciones, las más importantes relacionadas con este punto son las que con ya una cantidad impresionante de pacientes que se han vacunado en el mundo, millones de pacientes, se identifica la eficacia en cuanto a disminuir los riesgos de hospitalización, los riesgos de gravedad, los riesgos de fatalidad. Y se ve claramente en las gráficas de estas publicaciones algo que conocemos como curvas de Kaplan-Meier, en donde entre las personas que en su momento recibieron la vacunación y entre quienes no la habían recibido aún, la gravedad, la hospitalización y la mortalidad fue sustancialmente mayor entre aquellas personas que no habían recibido todavía la vacuna. Entonces sí, ya son las publicaciones fuera de ensayos clínicos, son las publicaciones ya en el mundo real, como bien lo señalas. Tal cual reaccionaron las personas que recibieron ya estas dosis. Doctor, lo que me queda un poco en el aire es esto que mencionan respecto a que disminuye después de 2 meses aproximadamente. Lo que ocurre, Belén, es que además en algunos de estos estudios se han medido anticuerpos y lo hemos comentado en otros momentos. La medición de anticuerpos no es el único indicador de protección. La disminución de la cantidad de anticuerpos después de una vacuna siempre se ha visto en todas las enfermedades infecciosas, porque los anticuerpos se generan en respuesta a un antígeno, que en este caso es la vacuna, o se generan en respuesta a una infección, pero después, cuando ya ha pasado esa fase aguda, digamos, de la infección o de la vacunación,
La cantidad de anticuerpos disminuye porque las células del sistema inmune que producen estos anticuerpos, entran, digamos, a un estado de mayor reposo. Vuelve a haber agresión, vuelve a haber infección y estas células vuelven a aparecer para volver a producir anticuerpos, y entonces podemos volver a ver títulos altos de anticuerpos después de una infección, incluso en una persona vacunada. Entonces, lo que debemos saber es si esa disminución en los títulos de anticuerpos también está asociada a una disminución en los títulos de células linfocitos B que producen estos anticuerpos, o linfocitos T de ayuda, que son los que le envían señales a los linfocitos B para que trabajen produciendo anticuerpos. Pero también, Belén, algo que hay que identificar es si, a pesar de que disminuyen un poco los niveles de anticuerpos, el paciente sigue teniendo protección contra enfermedad grave, que eso es lo que sí está reportado en esas publicaciones. Exactamente, doctor. Es decir, lo ha dicho usted muy claro, y es justo hacia donde iba mi duda y mi inquietud, y seguramente la de muchas personas que nos están viendo, porque esto de mencionar que la inmunidad baja después de 2 meses, uno pensaría que la protección también ante la enfermedad disminuye. Sin embargo, aunque hay una disminución, sigue habiendo los suficientes anticuerpos, la suficiente defensa del cuerpo para que, en caso de que alguien se contagie con el virus SARS-CoV-2, pueda sobrellevar esta enfermedad en caso de que sea grave de una manera exitosa. Efectivamente, Belén. Por eso, mira, y qué bueno que estamos tocando este punto, porque muchas personas que nos escuchan, estoy seguro que han estado realizándose anticuerpos de manera periódica después de haberse vacunado, o después de haber tenido una infección por el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID. Y yo frecuentemente les insisto en que no entren a un estado de ansiedad o a una obsesión por estarse midiendo anticuerpos cada mes. A veces lo hacen incluso cada semana, y a veces se preocupan porque dicen: la semana pasada tenía yo 15,000 unidades internacionales de anticuerpos y, oye, esta semana tuve 13,000. Eso no tiene prácticamente ningún significado, porque además la producción de anticuerpos a veces tiende a oscilar dentro de un rango, pero insisto, una persona pudo haber tenido una infección por el virus, ¿qué te digo? Por el virus de las paperas. Después de la infección por el virus de las paperas tiene anticuerpos muy altos, y después esos anticuerpos empiezan a disminuir. Eso no significa que haya quedado ya sin inmunidad. La mayor parte de enfermedades infecciosas dejan memoria inmune. Ahora, el tema de la revacunación o del refuerzo de la vacunación, sí, ese está determinado, Belén, no solamente por la reducción en el número de anticuerpos a partir del 8º mes, que es lo que se ha reportado con algunas vacunas, como el caso de Pfizer o como el caso de CanSino, por ejemplo, sino también porque se ha identificado que, además de los títulos de anticuerpos, también reducen la cantidad de células productoras de esos anticuerpos, y a eso precisamente ha llevado la sugerencia de que se reciba una tercera dosis o una dosis de refuerzo, a lo cual ya, digamos, acudió Israel. Ya Israel ya llevó a cabo un ensayo clínico con su tercera dosis de Pfizer, y aunque la publicación que aparece también hace un mes en la revista New England Journal of Medicine es a un muy cortito tiempo de seguimiento después de la tercera dosis o después de el refuerzo, se encontró que aún con ese seguimiento tan cortito, que es de 60 días, se vieron grandes beneficios en quienes recibieron el refuerzo comparativamente con quienes no lo recibieron.
Y Belén, también el otro punto es que quienes recibieron el refuerzo fueron predominantemente adultos mayores. Doctor, a ver si digo los términos correctos y sobre todo porque, insisto, sé que muchos de nuestros radioescuchas y nuestros televidentes estarán con estas mismas inquietudes. Es decir, lo que se ha comprobado, al menos en el estudio de Pfizer, es que baja la cantidad, pero no la calidad. Y para una tercera dosis, lo que se ha observado es que baja la calidad, me refiero en cuanto a la respuesta que puede tener nuestro organismo para hacer frente a un COVID grave o medianamente grave, doctor. Sí, de alguna manera es correcta la apreciación y la manera de decirlo. Sí, efectivamente, aunque a partir del segundo o tercer mes se empiece a ver una disminución en los títulos de anticuerpos, que las personas no entren en pánico si llegan a observar eso. Esa vacuna les está de todos modos protegiendo contra enfermedad grave, porque si llegaran a volver al contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmune va a detectar que de nueva cuenta está el agresor ahí, que está el invasor ahí, y que por lo tanto hay que hablarle a las células llamadas linfocitos B y hay que decirles: despiértense, porque otra vez hay que sacar el armamento en contra del SARS-CoV-2 que está de nuevo en casa, el enemigo en casa. Entonces es algo así, ¿no? No solo son anticuerpos, son también células que los producen y de nueva cuenta, al notar esa disminución, que no estemos pensando que vamos a ser inmediatamente presa de nuevo de un COVID grave, ¿no? Eso no es lo que habitualmente ocurre. Y doctor, es muy importante también estos estudios que se están publicando en revistas especializadas como este de Pfizer que hoy comentamos, porque tenemos que tener claro también que hay grupos, personas encargadas de dar seguimiento a la efectividad de estas vacunas. Es decir, no lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos, como usted bien dice, estar midiendo cómo van nuestros anticuerpos y tal, porque al final de cuentas hay personas que se dedican a eso, a dar seguimiento a cómo se están comportando las vacunas, y a través de estos informes nos van orientando si necesitamos un refuerzo o no. Hasta ahora pues ha estado todavía muy inestable no esta orden, pero esta recomendación de una tercera dosis, doctor. Ya en algunos países está establecida. Estados Unidos ya la ha determinado, Israel la ha determinado, la Organización Mundial de la Salud pide: esperen un poco, por favor, ayuden a que el resto del mundo lleve un buen ritmo de vacunación antes de acudir a la tercera dosis o a la dosis de refuerzo. Y algunos países en Europa también ya lo han determinado como conveniente una dosis de refuerzo. Entonces, no es algo todavía universalmente adoptado. Con las evidencias científicas sí parece haber necesidad de esa dosis de refuerzo, pero pues sí va a haber necesidad de que oficialmente lo adopten todas las naciones y la propia Organización Mundial de la Salud. Y que hay que decirlo, doctor, todavía no para todas las vacunas de laboratorios distintos, digamos. Si quiere, doctor, con esto regresamos después de la pausa. Claro que sí. Usted no se vaya. Continuamos con este tema de la tercera dosis, tratando de analizarlo desde un ejemplo muy claro, que es la vacuna Pfizer, en donde los científicos han comprobado que la eficacia de esta vacuna cae a los 6 meses, y es por ello que hoy se justifica una tercera dosis.
La revista The Lancet publicó los resultados de los datos que revelan que la eficacia de la vacuna de Pfizer para prevenir la infección por el coronavirus se redujo del 88% al 47%, 6 meses después de la segunda dosis. El análisis mostró que la efectividad de la vacuna para prevenir la hospitalización y la muerte se mantuvo alta en un 90% durante al menos 6 meses, incluso contra la variante Delta. Los datos sugieren que la caída se debe a la disminución de la eficacia, más que a variantes más contagiosas, dijeron los científicos. El estudio se basó en los registros de salud electrónicos de 3.4 millones de personas entre diciembre de 2020, cuando la vacuna estuvo disponible por primera vez, y agosto de 2021. La efectividad de la vacuna contra la variante Delta fue del 93% después del primer mes, disminuyendo al 53% después de 4 meses. Frente a otras variantes del coronavirus, la eficacia se redujo del 97% al 67%. Por estos resultados, la FDA de Estados Unidos autorizó el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech para adultos mayores y personas con alto riesgo de infectarse. Los científicos han pedido más datos sobre si los refuerzos deben recomendarse para todos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues más estudios, doctor, sobre Pfizer. Decíamos que hasta ahora, por ejemplo, bueno, creo que también se ha hablado sobre el refuerzo de AstraZeneca. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Sí, Belén, pero hay menos estudios que con Pfizer. Con Pfizer hay, te decía, de 2 publicaciones hace alrededor de 10 y 15 días respectivamente en la revista New England Journal of Medicine. Este que acabamos de escuchar está publicado en Lancet. Y de AstraZeneca he visto menos reportes respecto de el tiempo de caída de anticuerpos, pero sobre todo el tiempo de modificación de la eficacia, que es diferente. Exacto. Por cierto, y qué bueno que tocamos el punto, porque este último estudio que nos relata Rocío nos habla de reducción de la eficacia y sobre todo en mayores de 65 años de edad a partir del 6º mes. Y cuando hablamos de eficacia no nos estamos refiriendo a títulos de anticuerpos, a niveles de anticuerpos, nos estamos refiriendo a la protección de enfermedad grave, la enfermedad que lleva al hospital, que lleva a intubación endotraqueal o que puede generar muerte. Sin duda alguna, doctor. Y justo antes de irnos a la pausa, hacíamos esta precisión, porque, por ejemplo, no hemos escuchado hablar de dosis de refuerzo para las vacunas, por ejemplo, la Sputnik V, que viene de Rusia, tampoco para la de CanSino o Sinovac, que vienen de China. Estas vacunas como que se han mantenido un poco más estables, doctor, en cuanto a estas apreciaciones. Bueno, lo que ocurre es que tendríamos que revisar si hay publicaciones de todas estas vacunas ya en grupos de población que, habiendo recibido su esquema completo, todas estas excepto CanSino son de doble aplicación, pero que habiendo recibido ya esquema completo tuvieron alguna reducción de la eficacia y a cuánto tiempo. Es decir, en el seguimiento de una vacuna hay que analizar 3 factores. 1, sí, la respuesta de anticuerpos, la persistencia de títulos de anticuerpos. 2, la persistencia de células del sistema inmune, sobre todo las que producen anticuerpos. Y número 3, la parte clínica, la parte de la vida real, la que es protección contra enfermedad grave. ¿Cómo se comporta la vacuna ya en la vida real? Exactamente, cómo se traduce, pero ya en el comportamiento epidemiológico de una determinada enfermedad. Y este último estudio que escuchamos fue precisamente en reducción de la eficacia a los 6 meses, por lo cual, como habíamos comentado antes de ir al corte, la FDA en los Estados Unidos autoriza la utilización de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, sobre todo en personas
con mayor riesgo de infección, mayor riesgo de gravedad, como es el caso de adultos mayores. Claro, doctor, y pensaba también hoy cuando le contaba al auditorio al principio de qué versaría hoy el programa, que casi que nos van a agarrar las terceras dosis, pues ya en el siguiente año, cuando prácticamente ya tengamos que ser de nueva cuenta inmunizados, porque hasta ahora es más o menos lo que se calcula, una vacuna o una vacunación anual, como ocurre por ejemplo con influenza y algunas otras enfermedades. Puede ser. Todavía llegar a una conclusión de la necesidad de una vacunación anual no lo podemos advertir. No habría todavía suficientes elementos para llegar a una conclusión de ese tamaño, ¿no? De una dosis de refuerzo, sí, como lo estamos platicando, pero luego con qué periodicidad tuviéramos que vacunarnos, tendría que haber más ensayos clínicos para poder definir eso. Sí. O seguimiento de la cohorte de todas las personas que han recibido tercera dosis, por ejemplo, ¿no? Pues es que esto de las vacunas, doctor, nos han enseñado muchísimo, y lo que tendríamos que decir es que como estos estudios todavía están muchos de ellos en proceso, lo que tenemos que insistir y no dejar de lado es que las medidas las tenemos que seguir observando, sí, doctor. Eso es fundamental, Belén, porque también hay que recordar que si bien con algunas variantes el desempeño de las vacunas parece seguir siendo bueno, no con todas las variantes. La variante, por ejemplo, sudafricana, que es la variante beta, sí tuvo una disminución en cuanto a el control generado por la respuesta inmune propiciada por la vacuna. Entonces ahí cuidado con esa variante, con la variante sudafricana, ¿no? Y con variantes que puedan surgir más adelante. Claro, doctor. Y ahora que hablamos de vacunas, tendremos que decir también que hay una publicación muy reciente sobre la vacuna Moderna, en la que están recomendando no utilizarla de preferencia para los menores de 30 años. Al parecer está causando algunos efectos de miocarditis, que esto ya se había reportado anteriormente, doctor, pero que hoy lo ven como un poco más claridad. Y recuerdo muy bien, doctor, que usted nos lo decía hace algunos meses, que tendría que pasar un tiempo para determinar qué vacunas le servirían a qué grupos y cuáles grupos no son recomendados para tal o cual vacuna. Sí, puede darse ese momento, por supuesto, Belén. Los casos de miocarditis, aunque han sido muy pocos, pero han ocurrido, y efectivamente se tiene que estar vigilando de cerca la respuesta y las manifestaciones clínicas de un paciente vacunado, porque hay efectos secundarios tempranos comunes que se presentan hasta en el 70% de las personas que se vacunan, y que es lo que día con día escuchamos, de dolor en el brazo, algo de fiebre, dolor muscular, articular, ese tipo de efectos que son de lo más común y que no van a generar ninguna gravedad. Pero también existen otros que sí pueden ser eventos adversos graves, y que algunos de ellos no se presentan de forma tan temprana, algunos se presentan de forma un poco más tardía. Los casos de miocarditis no fueron tan tempranos. Esos casos de miocarditis se presentaron varias semanas después de haber sido inoculados estos pacientes, como también te acuerdas de los casos de trombosis de los senos cerebrales, de los senos venosos cerebrales, en donde estuvo implicada la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, que no se presentaron de forma inmediata, se presentaron en promedio un mes después de haber recibido la vacuna, predominantemente en mujeres. Se piensa que hubo algún factor genético, pero particularmente inmunológico en la generación de este evento adverso grave, que fue la trombosis de senos venosos cerebrales. Y solamente para completar esta información, doctor, es la Autoridad de Salud Pública, que es la encargada de la campaña de vacunación
en Suecia y Dinamarca. Es quienes está el organismo, la instancia que está recomendando no vacunar con la vacuna Moderna a quienes nacieron a partir de 1991. Es decir, las personas menores de 30 años no deberían de vacunarse con Moderna, y así lo están haciendo en Suecia y Dinamarca, que es donde ya se estableció esta... Y sin embargo, Belén, te aseguro que esa medida no ha sido adoptada por Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene como sus vacunas líderes, la de Moderna precisamente, la de Pfizer, la vacuna de Johnson & Johnson, y en menor proporción la de AstraZeneca. Y ellos no han visto un incremento tan significativo en los casos de miocarditis como para tener que generar una prohibición de esa naturaleza. También los países adoptan luego medidas diferenciadas. Por ejemplo, quizás ¿fue Suecia o Suiza? Suecia y Dinamarca. Probablemente ellos prefieren no ir a esa posibilidad de una miocarditis asociada a Moderna y estar utilizando AstraZeneca, que es una vacuna de alto predominio europeo. Es probable que eso sea lo que ocurre. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un tema muy interesante. Gracias por habernos acompañado, como siempre. A ti, con todo gusto. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión.